Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes para México, buenas noches para Argentina, ¿no? Eh, Tengo el enorme placer, ¿sí?, de presentar a Jorge Hernández Medrano, ¿sí?, desde México, que nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria, en este caso musical y literaria. Sí, tenemos un invitado muy completo y es un enorme placer poder presentarlo acá en Argentina para que lo puedan conocer y puedan tratar con él, porque la verdad que es un excelente profesional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches ahí en Argentina, muy buenas tardes a todo el auditorio mexicano y dos, tres auditorios internacionales que nos miran ahí de repente. Entonces, buenas madrugadas, buenas mañanas, saludo a todos con mucho gusto. Eh, pues efectivamente, con el placer de encontrarme aquí con Daniela, que veo sus entrevistas, tiene invitados fabulosos. Y bueno, entonces, una iniciativa literaria, artística y cultural pues bastante amplia en su agenda y es todo un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, no hablemos de mí, hablemos de vos, porque vos sos el entrevistado. En este caso me gustaría que nos cuentes, ¿sí?, a qué te dedicas, qué realizás, dónde trabajás, que es muy importante también porque lo que te conozco, eso es muy relevante en tu carrera. Tengo pues una especie de de bestia de dos cabezas en mi formación. Soy un curioso nato, entonces he estudiado un par de cosas, pero sobre todo dos fundamentales o dos pilares principales en mi formación. Y por un lado está la música, muy fuerte. Estudié en nuestra magnífica Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en concertista para piano. Hice estudios de composición e hice estudios de dirección de orquesta con el único director de orquesta en México, que es Sergio Cárdenas. Eh, y por otro lado, hice estudios de literatura y creación literaria o literatura creativa, como se le conoce en algunas partes del mundo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya como licenciatura, previos concursos con algún par de luminarias, como Alichu Maceo, como Juan Gelman, que tuve el placer de trabajar, de conocer con él, de estar con él un rato. Y, y bueno, pues ha sido un encuentro interesante entre estas dos disciplinas, entre estas dos áreas que no son nada ajenas. Todas las artes se tocan, se correlacionan entre sí y dan una riqueza, pues justo para la creación de ambas. Una necesita de la otra. Finalmente, el discurso de siempre de la poesía es la creación misma, pues, el efecto y el fenómeno de la creación por sí misma. Y tanto en la música como en la literatura se puede emplear perfectamente la visión de la sensibilidad del artista que puede tener, pues digamos, un encuentro consigo cada que está frente pues, a una pluma o a un par de notas o a un público que lo escucha y siempre trae noticias de todos los enlaces internos que tiene el artista. Eso básicamente, eso a grosso modo, digamos, ¿no? Grosso modo es lo que me he formado o me ha formado un tanto. Bueno, al principio me dijiste que sos concertista, compositor, ¿qué más? Pues siempre les hago burla a toda la gente que de repente se me acerca a preguntarme porque les digo que los fines de semana pinto casas. Es que hago de todo. También doy clases. Tengo unos cuantos talleres de escritura creativa. Inauguré el taller de escritura creativa en Islas Marías, que es ya no lo es, pero fue una de las prisiones más importantes, un centro de readaptación social más importantes que hay en nuestro país, o que había en nuestro país, así como penales federales, tanto femeniles como masculinos, y estatales, ¿no? Entonces también dirijo algunos talleres en preparatorias, como el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es muy famoso acá, pertenece también a la UNAM misma,
Y tengo un círculo de lectura de lectores y escritores que se llama Chumultán, que son palabras mayas, ¿no? Eh, y que es de reciente inauguración, y tengo pues, a mi cargo o bajo mi cargo pues, muchos escritores jóvenes, talentosísimos, y que estoy seguro que darán mucho de qué hablar en un futuro próximo. Así como también tengo un par de cátedras de piano independiente, ¿no? Y estamos en espera de estar próximamente en la Escuela de Bellas Artes de Iztapaluca, Estado de México. Bien, vi que tocas el piano. ¿En algún momento te has interesado por otro estilo musical? Em, yo creo que el que escucha debe de escuchar todo. Es decir, el que escucha la música, es el que escucha el devenir poético en los sonidos, debe de escuchar todo. Pero a veces debe de tener uno la humildad de saber cuáles son sus límites o sus alcances, y que la música es tan vasta que no la puedes abarcar tú solo, ¿no? Entonces perteneces a todos los demás músicos también que hacen posible este sueño. Entonces escucho casi de todo. Hice algunos estudios de jazz, una licenciatura en jazz, y entonces me interesan los sonidos del mundo. Estudié algunas partes de las músicas del mundo, y amo la música de Brasil y la música de Argentina y la música de España y la música de Portugal, y etcétera, etcétera. Pues o sea, hay una cercanía y con todos. Pero eh, al momento de sentarme al instrumento, que mi instrumento base es el piano, pues prefiero siempre el lenguaje llamado clásico, ¿no? O académico, escolástico, no sé cómo le pongan, ¿no? Culto, algunos le ponen el apelativo de culto. Entonces me gusta sentarme a tocar Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin. Me gustan eh, eh, esta posibilidad sonora en mis manos, y respeto mucho a las personas que tocan otras músicas, porque es difícil hallar una voz interior, así como en la poesía es difícil hallar la voz propia, en la música también. Entonces, digamos que al momento de hacer la música prefiero siempre hacer la música clásica, culta, escolástica, académica, como le quieran decir, eh, y escuchar y respetar a todos los demás músicos que nos acompañan, ¿no?, en el mundo. ¿Has llevado tu música a otros países? Sí, sí. Em, Casi no hablo de esto porque siempre trato de no alardear, pero ahora con esto del siglo XXI y las nuevas tecnologías, pues uno tiene que salir a la venta, digamos, a veces, ¿no? Y le exigen que saque fotos en otros lugares o grabaciones de lo que ha hecho. Propiamente yo no hago grabaciones cuando toco, yo no me grabo a mí mismo. Evidentemente estoy tocando, pero independientemente de eso, nunca me ha gustado estar tras los reflectores y esto. Así que he sido muy prudente al respecto, pero sí he pisado algunos escenarios internacionales. Uno de los más simbólicos y emblemáticos, yo creo que fue el concierto que di en la Casa Smetana en República Checa, y fue un momento muy emotivo porque pues, Smetana es un gran compositor, es un ícono en la composición, no solo de República Checa, sino del mundo. Estar ahí enfrente, delante de su piano, en un piano que no todos tocan, y que me hayan invitado a participar y haya estrenado tanto obras mías como expuesto algunas obras de compositores, eh, pues mexicanos, ¿no?, importantes, y del mundo también, ¿no? Así como rusos, porque tengo una afición por la cultura rusa. Muchos de mis maestros son de allá o han estudiado allá o con gente de allá. Entonces, eh, pude estar ahí dando un concierto de cerca de 2 horas, y es de los lugares que más recuerdo con cariño. Otro más, pues podrían ser algunas presentaciones ahí en el Perú Libre, presentaciones, invitaciones a Estados Unidos también. Y bueno,
espero próximamente pisar la tierra de Luis Alberto Spinetta y tuya, ¿no? En Argentina. Te esperamos, te esperamos. La verdad que has viajado mucho y has conocido otros lugares, otras culturas, pero bueno, en este caso a nosotros nos interesa, a mí me interesa saber cómo se vive la cultura musical en tu tierra, en México. Pues mi tierra es conocida por ser muy cosmopolita, ¿no? Tiene camaleónica, mi país es camaleónico, eh, y, y, tiene una gran divergencia, amplias posibilidades de, de escritura, de tradiciones, de sonidos, de ritmos, y entonces se vive con intensidad dependiendo la región de la República Mexicana. ¿Mm? Por un lado está la música folclórica, ¿no? La música popular, del latín populum, de los pueblos, de las tierras, la música que viene de los indígenas, y que es también soberana, riquísima, una música que vale la pena escuchar, insisto, de acuerdo a las regiones. Por otro lado está las escuelas musicales de la sofisticación urbana también, ¿no? que se da en los centros donde la gente se reúne tradicionalmente a compartir pues sus momentos de pérdida de tiempo, digamos, ¿no? Y de esparcimiento y de recreación, pero siempre con una visión de progreso misma, ¿no? Quizá interna en esas reuniones. Está también las músicas de las pobrezas, que le digo yo, porque provienen de los barrios y no son propiamente populares, se han hecho populares, se han hecho como de la tradición del pueblo, pero no son folclóricas, son más bien las músicas de las pobrezas. Y no lo digo despectivamente, es incluso difícil a veces entrar a estas músicas en donde hay toda una cultura del sonidero, que son los bailes cumbiamberos, cumbiancheros, eh, una afición por la salsa y los bailes, y es tan serio, tan serio, tan serio esto que si uno va a esos lugares y no sabe bailar, lo miran feo, o sea, es muy cerrado, es especial. Entonces todo esto se mezcla y hay para dar y repartir en todos los ámbitos. México además le ha abierto las puertas a muchos artistas en el mundo, no solo a nivel eh, pues, musical, sino literario, a nivel artes plásticas. Entonces hay una confluencia de ideas, un encuentro grande eh, con los públicos que tratan de intercambiarse ideas y, por qué no, hasta pelearse un poco por sus estéticas. Bien, sí, me gusta que esto que nos cuenta, así, más que nada, eh, está bueno poder llevarlo también a nuestra tierra, a nuestra Argentina. Sí. Y bueno, me gustaría saber de vos, como en este caso como músico, si has recibido el apoyo de tu familia, ¿qué nos cuentas de eso? Siempre, bueno, mi familia es mi madre, o sea, yo era muy joven cuando mi padre falleció, murió, y tuve que hacerme cargo, digamos, de mí mismo en muchos sentidos. No tengo hermanos de sangre, pues tengo amigos que quiero como hermanos, que son mis hermanos y les digo así, pero no tengo hermanos de sangre, entonces eso complica un tanto las cosas. Así que mi familia es mi madre y mi madre siempre me apoyó, ¿no? Una madre normalmente siempre apoya a los hijos, es sagrada. Eh, y nunca me pusieron trabas al respecto, ¿no? Cuando mi padre vivía todavía le decía yo de mis inquietudes en cuanto a la literatura y a la música, y nunca me pusieron trabas de absolutamente nada. Al contrario, más bien me incitaban a que leyera, a que escuchara, a que comprendiera, a que viajara, a que me empapara de todas las culturas, las tradiciones, pudiera intercambiar ideas con otras personas.
y era extremadamente tímido yo, ¿no? Entonces me gustaba mucho el trabajo, pero ellos me trataban de insistir en que debía yo de abrir mi mente y mi sangre, porque la mezcla de las razas es la que da la fortaleza del espíritu humano. A fin de cuentas, uno no puede estar aislado, tiene que darse cuenta que pertenecemos todos a todos, ¿no? Entonces, siempre me han apoyado en ese sentido, y mi madre ha sido un, una especie de esencialidad, de bastión espiritual, para que yo no me detenga en ningún momento en mi búsqueda como artista, ¿no? Bueno, ya hablamos de la parte musical, ahora vamos a lo que es la parte literaria, ¿no? Que en este momento sí es cuando yo me siento en el campo, ¿no? En este caso, para poder charlar más abiertamente con vos y bueno, contanos tu parte literaria, ¿no? Porque sabemos sé también que tenés libros publicados. Así es, pues brevemente empezó cuando yo estaba estudiando la educación secundaria. No sé cómo sea exactamente en Argentina, pero bueno, la educación de la secundaria aquí en México, de por ahí de los 11 años, 12 años y hasta los 14, ¿no? Más o menos. Eh, y, y tenía una maestra que sigo a veces en contacto con ella, que quiero mucho y que tuvo una formación muy completa con Octavio Paz, ¿no? Y ella nos, digamos que nos sumergió en toda la tradición literaria, sobre todo grecolatina, y de las culturas antiguas, las literaturas antiguas. Y entonces yo me enamoro perdidamente de la literatura y empiezo, pues claro, a escribir mis primeros intentos de poesía, que normalmente cuando uno empieza a escribir, pues siempre escribe de dolor, de soledad, o sobre todo de amor, ¿no? Que ya después uno medio se arrepiente cuando vuelve a sacar esos papeles del olvido y te los encuentras y dices, oh, ¿qué estaba escribiendo? ¿Qué rayos me pasaba, no? Pero aquí empecé también yo, y claro, me fui acercando a otros poetas. Me encantó leer a Mario Benedetti, a Jaime Sabines, ¿no? Me encantó a Pablo Neruda, y claro, otra vez, en el ámbito de lo amoroso es fabuloso, pero después te vas dando cuenta que hay más poetas, hay más temas, hay cosas que parecen muy obscuras, pero que en realidad son tan geométricas y tan elevadas, que eso todavía me llamó más la atención. Entonces entré al taller de escritura creativa de Félix Luis Viera, que es un maestro gigante que está ahorita viviendo en Miami, expulsado de su Cuba natal, pero que representaba toda la escuela cubana junto con quizá Eliseo Diego, ¿no? O sea, era gente de ese tipo. Y más tarde ya tuve a bien a conocer a mis demás luminarias de maestros que tuve, como, insisto, como Alichu Macero, en un par de conferencias y clases con Emilio Pacheco, algunos encuentros con Juan Gelman también, que me daba alguno que otro consejo que estaba muy cerca de nosotros. Pude conocer al poeta José Ángel Leiva, que es un gran poeta de acá, y trabajar con otros más, ¿no? Leticia Romero Chumacero, Blanca Luz Pulido, que es gigante, también son seres maravillosos, pues todos ellos son seres maravillosos y muy exigentes, como debe de ser, ¿no? Porque afuera eran muy humanos, eh, frugales, magníficos, pero a la hora de escribir eran extremadamente exigentes, ¿no? Cuando te revisaban algo, te hacían sentir como que era la última vez que te ibas a parar delante de un papel y una pluma, no sé, ¿no? Pero a la vez te invitaban a seguir buscando, esforzándote. Y entonces hice un par de talleres, cursé algunos talleres de escritura creativa, algunos de imagen, de cine, de guión, y hasta que di con la licenciatura. Cabe destacar que las carreras de música en todo el mundo, pero más en todo lo que es Latinoamérica, son pues algo extensas, ¿no? O largas, son carreras largas, licenciaturas largas. Entonces te lleva toda la vida estar en eso y no te da tiempo de estudiar otra cosa.
pero como también hay pasos muy burocráticos en la historia de nuestro país, pues uno de repente parece que no está haciendo nada. Y en ese parecer que no está haciendo nada, llega a mi vida la licenciatura en Escritura Creativa o Creación Literaria, que, que imparte la única universidad en México, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es la única universidad que en nuestro país imparte esa licenciatura como tal, como carrera, es una licenciatura, no es un curso de escritura creativa, acá, ahí es una licenciatura, es la creación literaria. Y entonces ingreso a hacer la carrera y el grueso de las materias, pues pese a que la carrera duraba 4 años, 4 años y medio por ahí, pues pude hacerla casi en 2 años porque era tanta tanto mi arrojo y mi pasión por esto que pues yo me metí a todas las materias y estaba yo todo el día en la escuela y el tiempo que tenía libre pues bueno lo dedicaba a dar mis conciertos porque soy concertista regular o a estrenar obras o a dar clases de piano, entonces podía hacer el embalaje bien de ambas artes sin ningún problema, ¿no? Esta fue mi, mi paso rápido por la creación literaria, la escritura creativa. He escrito cuento, ¿no? Me gusta mucho escribir cuento, poesía, ensayo, ¿no? Sobre todo de crítica literaria, me gusta la crítica literaria, el ensayo literario, y ya, ¿no? O sea, sí tengo otro tipo de escritos, por ejemplo, tengo 2 novelas breves, eh, que están como en el tintero, porque en realidad las terminé, pero nunca me interesó publicarlas, porque, no sé, no siento que sea lo mío la novela, ¿no? Respeto mucho a quien escribe novela porque es un cosmos, hay un mundo más. Eh, el guión, por ahí alguna vez escribí una obra de teatro pequeña, en un acto, ¿no? Y tampoco le moví más, pues no salió a la luz ni nada más, las tengo como guardadas, muy personal. Y los poemas, pues eso sí, escribía muchos, hasta que de pronto uno de mis amigos me dijo que debería yo pues de publicar algunas cosas, que no podía yo quedarme en la oscuridad, porque a mí, insisto, no me gustaban los reflectores, no me gustaba ni las entrevistas, ni que me vieran, ni que me grabaran, ni que nunca me daba mucha pena, no sé, o me daba algo, qué sé yo, ni siquiera pensaba yo en ese asunto de la fama, que, 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 no sé, te puede llegar a enfermar si no lo sabes eh, llevar bien, si no lo sabes tener en la mano, te puede llegar a hacer mucho daño. Entonces, quizá me daba temor, ¿no? Quizá me daba entre pena y temor, no sabría decir bien, pero no quería yo que nadie supiera todo esto. Y entonces un día hago el boom y pasé con mucho esfuerzo mis textos porque cabe aclarar que soy a la antigua, no me gusta escribir en la computadora ni en nada más que a mano, ¿no? Entonces escribí todo a mano y lo pasé a regañadientes a la máquina, al ordenador, eh, y lo mandé a la imprenta. Y así surgen, después de unas temporadas en la prisión de las Islas Marías, que todavía era prisión, pues todavía era centro de readaptación social. Ahí surgen las 2 primeras publicaciones que hice, que uno tiene que ver con la cosmovisión del mexicano justamente y algunos temas esotéricos, combinado con las cartas de un juego que nosotros tenemos que se llama la lotería, ¿no? Entonces, hice el poemario de azar de polimorfias, de el azar, ¿no? De las muchas formas, las polimorfias, porque cada carta del juego de la lotería representaba una visión cosmológica y cosmogónica del mexicano en sí, ¿no? Entonces quise aventarme un round entre lo filosófico y lo literario. Y también escribí otro libro que se llama Naufragios, de justamente mis alumnos de allá. Ese libro está dedicado a mis alumnos de ese centro de readaptación social, porque impactaron mi vida y ellos saben que los quiero y saben que estoy muy cerca de ellos, ¿no? Fue un milagro llegar a ese lugar, pese a todo lo que pudiera pensar la gente, fue un milagro porque uno siempre quiere estar en la comodidad y esos lugares
necesariamente para estar cómodos, son para transformar espíritus también, y les agradezco mucho. Así que escribí Los naufragios, y es un poema dedicado a cada una de las personas que yo conocí ahí, sobre todo a mis alumnos que estaban pues detenidos, presos, ¿no? Por distintas razones. Cada poema va dedicado a cada uno de ellos. Más adelante pude publicar La poesía para el peatón sin cruzar calles con Ediciones Gides, que acá en México es pues de las editoriales independientes, es de las más reconocidas, con Alex Editores, que Alex tiene una gama de poetas y de escritores fantástica. Y últimamente El paredón de las desintegraciones, que es una combinación entre la música y la poesía, porque hago una sonata, así como hace un pianista, un concertista, un compositor, una sonata para cualquier instrumento, no solo para el piano, pero para el clarinete, para el cello, para lo que sea, una sonata con toda la estructura musical, así, pero con poesía, ¿no? Entonces hice la sonata cíclica, que es una sonata de una sola intención, tiene hasta sus indicaciones en italiano de cómo leer cada poema, allegro, agitato, presto, ¿no? Andante, con estructuras y momentos claves de principio a fin, que se llama el paredón de las desintegraciones, justamente, con Viaje Inmóvil, que también Abel Rubén Romero, excelente escritor también de México, colega y amigo, hermano, ¿no? Tiene a bien trabajar con esta gente que está pues a nivel internacional. También hay gente muy valiosa de Colombia, de Portugal, trabajando con nosotros, porque a mí me invitó a trabajar ahí con ellos en Viaje Inmóvil, pero digamos que él y Abraham Vélez son los que llevan la vara alta en Viaje Inmóvil, y me dijeron que por qué no presentaba yo algún trabajo para publicar, y dije, bueno, tengo una sonata poética, una sonata cíclica, ¿no? Si me dejan presentarla, adelante. Y así fue, y así surgió el cuarto y último libro que vio la luz, ¿no? Estoy trabajando para que se publiquen algunas otras cosas, entre ellos un libro de ensayos, entre diálogos que tiene entre la música y la literatura, y otro de cuentos, y uno más que es una antología poética de cerca de 90 páginas de pura poesía, pues que bueno, que me llenó en algunos momentos, y que ahora en la pandemia me encerré como a ordenar, a ubicar bien, a pulir, a limpiar, ya sabes, ¿no? Eso nunca acaba, pero lo intenté, digamos. Y entonces se dio el resultado de este nuevo poemario, antología poética, porque ya no es un solo poemario, sino es una antología, ya tiene varios momentos y varios poemarios chiquitos dentro de, y esto ha sido mi paso pues, Jorge, general por la hay una literatura. pregunta que te hacen acá. Un centro de readaptación social, qué bueno suena eso. ¿Cómo llegaste a trabajar ahí? Pregunta Daniel Villaverde. Pues un saludo a Daniel. Verán, tuve la fortuna de conocer al que por la UNESCO fue nombrado el padre del teatro penitenciario, ¿no? Es un señor ya grande, de la tercera edad, bueno, eso es para decir tecnicismos, pero la verdad es que es un hombre gigante con un corazón enorme, y su esposa, Rosa Julia Leiva, también es un ser lleno de luz. Los dos son señores increíbles que adoro con todo mi corazón, junto con su hija Karen, ¿no? Que mi prima hermana. Es una familia muy artística, y ellos dos han hecho una labor incansable en esa área, y resulta que yo daba en un centro cultural, daba yo un taller de escritura creativa, y ahí llegó mi prima hermana a la clase. Entonces se metió, estaba ahí tomando la clase conmigo, y un día me dijo, pues voy a invitar a mis papás para que vengan a verte, porque mi papá es el padre del teatro penitenciario, entonces es muy reconocido acá en el país, y en otros países también es reconocido, ¿no? Le han dado premios también en Colombia, en Francia, entonces es una persona que se ha dedicado a pisar pues,
muchos centros de readaptación. Y no solo eso, ¿no? Todos los teatros de la República, pues también los ha pisado y ha trabajado y conocido a N cantidad de artistas de la talla de María Félix y demás, ¿no? O sea, acá en México, ¿no? Es una persona bien importante. Y ellos en ese entonces trabajaban en el penal número uno federal acá en México. El penal número uno federal en México es el de máxima seguridad, o sea, el que tenía perdón allá Facebook y no me van a censurar, pero es el que tenía al Chapo detenido ahí, ¿ok? O sea, es el penal que tenía a este tipo de gente, ¿no? O sea, de mentes, no tenía a alguien que se había robado el monedero de su abuelita, ¿no? Sino tenía las mentes de México, ¿no? Y en ese momento ellos daban clases y cursos ahí, él de teatro penitenciario y su esposa Rosa Julia, la maestra Rosa Julia, también de escritura creativa y además es como una madre para todos, ¿no? Los ayudaba a salir adelante, a perdonar, enseñarles a perdonar, enseñarnos a perdonar, es muy difícil y que admiro mucho en ello. Entonces les gustó mi clase, fueron a mi clase, les gustó mi clase y me invitaron, me dijeron que por qué no iba yo, que si no me daba miedo irle a dar clase a esta gente, ¿no? Y dije, pues para nada, ¿no? Yo encantado, porque pues mi intención no va más allá de eso, ¿no? No tengo nada más, y yo encantado. Y entonces ocurrió la noticia internacional de que escapó el Chapo y pues tuvieron que reforzar toda la seguridad pues en la nación porque por el pues quién era este señor o quién es este señor, ¿no? Entonces hubo un reajuste del cuerpo administrativo y todo esto y los reubican y los mandan a Islas Marías, que yo invito a la gente, sobre todo de Argentina y de otras partes del mundo, que investiguen cómo era la Islas Marías, porque es como el Alcatraz de México, ¿no? Es algo así. Es una isla que pareciera pues, paradisíaca, pero a la vez terrorífica, no lo sé, ¿no? Digo terrorífica porque no cualquiera la aguantaba. Es un lugar tan natural que a veces te podía aceptar o te podía rechazar. Y, y si te aceptaba es porque tenías que sanar cosas allá adentro. Entonces, ya en la madrugada escuchabas voces y cosas, y bueno, si eres muy creyente de estas cuestiones, bueno, pues quizá sus esoterismos y no sé demás, ¿no? Pero si no eres creyente de estas cosas, pues llámalo la conciencia, ¿no? Y entonces tu conciencia te empieza a llamar en la noche, porque no hay nada, no había televisiones, no hay computadoras, no hay nada, te aíslas de todo, no tienes contacto con el mundo, enfrente de ti está el mar, es una cosa maravillosa, pero está infestada de no sé cuántas especies de tiburones, o sea, no hay manera de escapar. Y ellos estaban libres o en semilibertad, podían caminar por ahí, ¿no? Y uno que Sí. otro se aventuraba a querer nadar y cruzar, pero obviamente no sobrevivía o era muy difícil. No es tan fácil, pues, digamos, ¿no? Eh, y la nueva directora, que también no creo que nos estaba sintonizando y que admiro y quiero muchísimo, a la licenciada Gabriela, eh, pues me manda a llamar. Y yo estaba justamente en la UACM y dando clases en la UNAM cuando me habla y por teléfono y me dice que por parte de Jorge Correa y ellos estoy invitado y que ella me quiere conocer, quiere que vaya a dar una serie de conciertos y además dar clases. Ellos tenían un piano de cola ya y me pidieron que les diera clases. Entonces, durante cerca de 2 meses, me encerré ahí de lunes a domingo a darles clases y talleres de todo. La primera vez que fui, después volví a ir veces subsecuentes y, y fue un encuentro magnífico, magnífico. Conocí a gente maravillosa y que hoy mismo han de estar también sintonizando porque los invité, algunos que andan en sus países o que están ya afuera, mentes brillantes, seres de luz que en ese momento le dieron un nuevo respiro
pues, a mi alma tan llena de ciudad y de cosas habituales, le dieron una nueva oportunidad a mi vida y lo agradezco. Se lo agradezco a ellos y a la licenciada Gabriela, que era la directora en ese momento de ese lugar, ¿no? Ahora sigo yo Jorge. trabajando con ella en otros proyectos parecidos, pero así fue como llegué, ¿no? Digamos, un tanto. Entonces hice ahí talleres Bien, de escritura creativa, hice ahí talleres de música y acompañé algunas obras de teatro también. bueno, hablaríamos toda la noche, sí, pero ya se nos ha terminado el tiempo, sí, no me quiero ir sin antes decirle a las personas que nos están escuchando que esta entrevista, sí, es por parte de una revista literaria acá de Buenos Aires, Argentina, el diario El Aura, sí, invitar a las personas que quieran participar de este proyecto, sí, que realizamos estamos un montón de personas trabajando por lo mismo, así que, y, y es de manera altruista, así que, bueno, un saludo para mi querido Chaco, sí, para Enzo, Laura, que es la directora del diario. Eh, También tenés, bueno, te mandan saludos desde Nicaragua, Buenos Aires, Uruguay, ¿sí? Bueno, son algunas personas, no me quiero olvidar de nadie, ¿sí? Eh, que nos están saludando y te saludan y bueno, muchísimas gracias Jorge por brindarnos tu espacio y contarnos un poco de tu vida y espero poder tenerte en otro momento. Claro que sí, les mando un abrazo a toda la audiencia, a todos estos países magníficos, maravillosos, les mando un abrazo de sangre fuerte, a la directora del proyecto también, a Enzo, porque no también que ya lo mencionaron, y claro, a ti, Dani, pues, porque me permites estar contigo y gracias. Gracias, gracias. Nos vemos, un abrazo.